Este programa de capacitación destacará las diferentes áreas de la ley HIPAA que incluyen descripción general, ¿qué es HIPAA?, entidades cubiertas, divulgación de información médica protegida, aviso de prácticas de privacidad, derechos del paciente, socios comerciales, salvaguardas administrativas, salvaguardas para la seguridad, salvaguardas físicas para la seguridad, salvaguardas técnicas para la seguridad, notificaciones de incumplimiento, cumplimiento y ejecución. Descripción general. ¿Qué es HIPAA? En agosto de 1996, el Congreso promulgó la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico, también conocida como HIPAA. Se agregó legislación adicional con la norma de privacidad del 2000, la regla de seguridad del 2003, la Ley de Tecnología de la Información de Salud para la Salud Económica y Clínica, HITECH, y la Ley de Recuperación y Reinversión estadounidense del 2009 y la Regla Integral Final del 2013. Los propósitos principales de HIPAA son proteger a las personas de perder su seguro médico si cambian de trabajo o tienen condiciones de salud preexistentes, reducir los costos y las cargas administrativas de la atención médica mediante la creación de formatos electrónicos estándar para muchas transacciones administrativas que actualmente se realizan en papel, y desarrollar estándares y requisitos para proteger la privacidad y salvaguardar la información de salud personal. Las reglas de privacidad y seguridad de HIPAA establecen que una entidad cubierta debe capacitar a todos los miembros de su fuerza laboral sobre las políticas y procedimientos con respecto a la información médica protegida. La capacitación debe estar documentada para demostrar que se completó y debe proporcionarse dentro de un periodo de tiempo razonable para todos los empleados nuevos después de que la persona se une a la fuerza laboral de la entidad cubierta y cada empleado de la fuerza laboral de la entidad cubierta cuyas funciones se vean afectadas por un cambio material en las políticas o procedimientos de HIPAA. Las regulaciones de la norma de privacidad y la norma de seguridad requieren que las organizaciones de atención médica adopten procesos y procedimientos para garantizar el más alto grado de confidencialidad del paciente. Estos procesos incluyen salvaguardas administrativas, físicas y técnicas para garantizar que la información médica se almacene, transmita y reciba de manera segura y para garantizar la confidencialidad del paciente. Las regulaciones de HIPAA cubren un amplio alcance e impactan virtualmente a todos los departamentos de todas las entidades que tienen acceso a información de salud personal. Cuando las entidades cubiertas usan o transmiten información médica protegida en cualquier forma, incluso electrónica, no solo deben cumplir con las reglas de privacidad y seguridad, sino también con las leyes estatales con respecto a la privacidad de los registros médicos. En el caso de un conflicto entre HIPAA y la ley estatal, HIPAA prevalece y reemplazará la ley estatal a menos que la ley estatal sea más estricta. En otras palabras, se debe seguir lo que sea más estricto y brinde mayor protección al paciente. Entidades cubiertas. Una entidad cubierta es cualquier entidad que crea información de atención médica o utiliza datos de atención médica para brindar atención médica, pagar por atención médica o realizar operaciones de atención médica y realiza transacciones de atención médica de forma electrónica. Ejemplos de entidades cubiertas incluyen planes de salud, proveedores de atención médica como hospitales y médicos, oficinas de compensación y socios comerciales de entidades cubiertas que incluyen auditores, consultores, abogados, firmas de datos y facturación, contadores, tenedores de libros y otros con quienes las entidades cubiertas tienen acuerdos que involucran el uso de información médica protegida. Todas las entidades cubiertas están incluidas en la regla de privacidad y seguridad y deben cumplir con las partes de HIPAA. Divulgación de información médica protegida. Las normas de privacidad y seguridad protegen la información médica de identificación individual transmitida o mantenida por una entidad cubierta, sin importar la forma que adopte. Por ejemplo, cuando un médico toma notas en un expediente médico,
Cuando un empleado de ingreso de datos del hospital ingresa información del seguro médico en una computadora, o cuando los proveedores de atención médica discuten la condición de un paciente, cualquier información médica identificable se convierte en información médica protegida, PHI, bajo HIPAA. Una entidad cubierta no puede usar ni divulgar información médica protegida, excepto si una persona autoriza la divulgación por escrito o si las reglas de privacidad de HIPAA lo permiten o requieren. Las reglas de privacidad de HIPAA permiten el uso y la divulgación de información médica protegida sin la autorización de un individuo para los siguientes propósitos o situaciones: para la persona o su representante autorizado, para tratamiento, pago u operaciones de atención médica, cuando la persona tiene la oportunidad de estar de acuerdo u objetar, como cuando un paciente trae a otra persona a la sala de examen para su visita al consultorio, incidental a un uso de otro modo permitido y para fines de investigación o salud pública. Por lo general, una entidad cubierta no puede usar o divulgar información médica protegida para fines distintos al tratamiento, pago y operaciones de atención médica sin la autorización por escrito del paciente. La norma de privacidad permite divulgaciones incidentales del PHI, siempre que la entidad cubierta utilice salvaguardas razonables y se adhiera al estándar mínimo necesario. Por ejemplo, los consultorios médicos pueden usar hojas de registro de la sala de espera, los hospitales pueden tener registros al lado de la cama, los médicos pueden hablar con los pacientes en habitaciones semiprivadas y el personal médico puede consultar en la estación de enfermería sin violar la norma de privacidad, siempre y cuando se sigan las garantías razonables. Al usar o divulgar la PHI o al solicitar PHI de otra entidad cubierta, una entidad cubierta debe hacer esfuerzos razonables para limitar la PHI al mínimo necesario para lograr el propósito previsto del uso o divulgación. Las entidades cubiertas deben confiar en la ética profesional y los mejores juicios para decidir cuál de estos usos y divulgaciones permisivos de la PHI realizar. Aviso de prácticas de privacidad. La regla de privacidad requiere que todas las entidades cubiertas proporcionen a los pacientes un aviso de prácticas de privacidad y hacer un esfuerzo de buena fe para obtener reconocimiento por escrito del paciente de haber recibido el aviso de prácticas de privacidad. El aviso de prácticas de privacidad debe informar a los pacientes sobre los usos y divulgaciones de la PHI que la entidad pueda hacer, informarles de su derecho a acceder y enmendar su información médica e informarles de las responsabilidades de la entidad cubierta con respecto a la PHI. Una vez que haya obtenido el reconocimiento por escrito firmado o haya hecho un esfuerzo de buena fe para hacerlo, la entidad puede usar la PHI para su propio tratamiento, pago u operaciones de atención médica y divulgar la PHI a otras entidades cubiertas para su tratamiento, pago o ciertas operaciones limitadas de atención médica. Derechos del paciente. HIPAA otorga a las personas derechos sobre su información médica, incluido el derecho a obtener una copia de su información para asegurarse de que sea correcta y para saber quién la ha visto. Es importante que las entidades cubiertas y los socios comerciales comprendan esos derechos y cuáles son sus obligaciones con respecto a los derechos del paciente. Excepto en determinadas circunstancias, las personas tienen derecho a revisar y obtener una copia de su PHI. Las entidades cubiertas pueden imponer tarifas razonables basadas en el precio por el costo de las copias y el envío postal de las solicitudes de información. En la mayoría de los casos, las entidades cubiertas deben proporcionar la información a los pacientes dentro de los 30 días. Los representantes personales, los padres de menores y otros pueden estar legalmente autorizados para tomar decisiones de atención médica en nombre de los pacientes. Estos individuos deben ser tratados con el mismo respeto y acceso a la información que el individuo. Las personas pueden pedir a las entidades cubiertas que cambien cualquier información incorrecta, que se indique en sus archivos o que agreguen información si creen que falta algo o está incompleto. Incluso si la entidad cubierta cree que la información es correcta, aún debe documentar el desacuerdo de la persona con respecto a la información y su archivo debe actualizarse dentro de los 60 días. Las personas pueden solicitar que se les dé a conocer cómo la entidad cubierta está utilizando su información y si se ha compartido con algún socio comercial. Las personas pueden solicitar que no se comparta con determinados grupos
personas o empresas. Las personas también pueden solicitar otras restricciones, pero las entidades cubiertas no siempre tienen que cumplir con estas solicitudes si creen que podrían afectar su atención. Las personas también pueden pedir al proveedor de atención médica o la farmacia que no informen a su compañía de seguro médico sobre la atención que reciben o los medicamentos que toman. Esto se proporciona siempre que paguen por atención a los medicamentos en su totalidad y el proveedor o la farmacia no tenga que recibir el pago ni el reembolso de la compañía de seguros de las personas. Socios comerciales. La regla de privacidad permite que los proveedores cubiertos y los planes de salud divulguen información protegida a ciertos asociados. Estos socios comerciales de las entidades cubiertas incluyen auditores, consultores, contadores, abogados, firmas de datos y facturación, y otros con quienes las entidades cubiertas tienen acuerdos que involucran el uso de PHI. Los socios comerciales también deben capacitar a sus empleados sobre los requisitos de HIPAA. La Ley de Tecnología de la Información Sanitaria para la Salud Económica y Clínica, o la Ley HITECH, extiende los mismos requisitos legales a los socios comerciales para proteger la PHI, detectar infracciones o informar infracciones de la HIPAA a sus entidades cubiertas. Salvaguardas administrativas. Dado que muchos empleados reciben, almacenan y transmiten PHI como parte de sus responsabilidades diarias, la regla de privacidad requiere medidas de seguridad administrativas para garantizar que la PHI no se vea comprometida. La entidad debe designar un oficial de privacidad para que sea responsable del desarrollo e implementación de políticas de privacidad y la recepción de quejas. La entidad debe capacitar a todos los miembros de la fuerza laboral en políticas y procedimientos de privacidad, cuando sea necesario y apropiado, para que puedan llevar a cabo sus funciones laborales. Finalmente, la entidad debe desarrollar un sistema para rastrear quién accedió a qué información e implementar reglas para abordar las violaciones de privacidad, seguridad y regulaciones de transacciones. Esto debe incluir el establecimiento de un proceso para presentar quejas y prevenir represalias contra cualquier persona que informe una violación de HIPAA. Salvaguardas para la seguridad. La norma de seguridad de HIPAA requiere salvaguardas administrativas, físicas y técnicas para las entidades cubiertas y sus socios comerciales. Las entidades y los socios comerciales deben implementar medidas de seguridad para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la PHI electrónica y PHI. Las entidades cubiertas y los socios comerciales deben desarrollar e implementar medidas de seguridad razonables y apropiadas a través de políticas y procedimientos para proteger la seguridad de la ePHI que crean, reciben, mantienen o transmiten. Lo que es razonable y apropiado depende de la naturaleza del negocio de la entidad, así como de su tamaño, complejidad y recursos. Las entidades cubiertas deben revisar y modificar la medida de seguridad para continuar protegiendo la ePHI en un entorno cambiante. Los requisitos de seguridad incluyen la designación de un oficial de seguridad para que sea responsable del desarrollo, implementación y evaluación de las políticas de seguridad. Este puede ser la misma persona que el oficial de privacidad. Como parte de una salvaguarda de seguridad, se requiere una evaluación técnica y la implementación de procedimientos para garantizar que las computadoras de las entidades estén a salvo de intrusiones. La entidad debe aplicar las sanciones apropiadas contra los empleados que no cumplan con las políticas y procedimientos de HIPAA. Las entidades implementarán procedimientos para revisar periódicamente los registros de información, actividad del sistema, como registros de auditoría, informes de acceso e informes de seguimiento de incidentes de seguridad, y desarrollarán un plan para otorgar y limitar diferentes niveles de acceso a ePHI, incluidos procedimientos de autorización y procedimientos de terminación. Esto incluye controles de seguridad y capacitación especial para todos los empleados con acceso a información confidencial. Es importante que todos los empleados comprendan cómo mantener segura la ePHI e informar cualquier incidente relacionado con la ePHI. Los empleados también deben comprender la importancia de la seguridad de las contraseñas, la protección contra virus informáticos y los peligros del software malicioso y los correos electrónicos de phishing.
La entidad también debe implementar un plan de contingencia para responder a emergencias del sistema, incluida la realización de copias de seguridad, operaciones en modo de emergencia y procedimientos de recuperación ante desastres. Por último, las entidades necesitan instrucciones detalladas para informar y tratar las violaciones de seguridad. Salvaguardas físicas para la seguridad. La norma de seguridad también requiere una serie de pasos físicos para garantizar que la ePHI contenida en las computadoras esté debidamente protegida de los peligros ambientales, así como de la intrusión no autorizada. Las salvaguardas físicas incluyen el desarrollo de un plan de seguridad de las instalaciones que disuada a los intrusos de acceder a entornos donde resida la información confidencial. Directrices sobre el uso y la seguridad de las estaciones de trabajo que describen las funciones adecuadas que se deben realizar en las computadoras y cómo manejar información confidencial que puede mostrarse en las pantallas de las computadoras. La entidad debe tener un conjunto de procedimientos que rijan la recepción y eliminación de hardware y software, como discos, tarjetas de memoria, computadoras portátiles y PDA, así como procedimientos para la copia de seguridad de datos fuera del sitio. Salvaguardas técnicas para la seguridad. La regla de seguridad requiere ciertas salvaguardas técnicas para la PHI que incluyen controles para garantizar que el acceso a la información confidencial esté disponible según sea necesario, según las responsabilidades del usuario. La entidad debe tener controles de auditoría para registrar y examinar la actividad del sistema, ayudando a eliminar el acceso innecesario a la información confidencial, y los controles de autenticación de datos para ayudar a garantizar que los datos de salud no se hayan alterado de manera no autorizada. HIPAA requiere controles de autenticación de personas o entidades individuales para garantizar que los datos se envíen al destinatario previsto y la parte destinataria los reciba. Estos controles incluyen el uso de protecciones con contraseña, números PIN y, cuando se envían a través de redes públicas, cifrado. De acuerdo con la regla de seguridad, está permitido utilizar Internet para transmitir PHI por correo electrónico y fax, siempre que se utilice un método de cifrado aceptable para proteger la confidencialidad y se sigan los procedimientos de autenticación adecuados para garantizar la identificación correcta del remitente y el receptor. Aunque los faxes se transmiten a través de líneas telefónicas, la regla de seguridad no los considera transacciones cubiertas. Sin embargo, los faxes pueden enviarse según lo autoriza la política de privacidad de su empresa. Notificaciones de incumplimiento. La ley HITECH también trajo consigo la regla de notificación de incumplimiento, que requiere que las entidades cubiertas notifiquen a las personas afectadas, incluido el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y en algunos casos los medios de comunicación, de una violación de la PHI no protegida. Generalmente, una violación es un uso o divulgación no permitidos bajo la regla de privacidad que compromete la seguridad o privacidad de la PHI. Se presume que el uso o la divulgación no permitidos de la PHI es una infracción a menos que se pueda demostrar que hay una poca probabilidad de que la PHI se haya visto comprometida en función de una evaluación de riesgo de al menos los siguientes factores: la naturaleza y el alcance del PHI involucrada, incluidos los tipos de identificadores y la probabilidad de reidentificación. La evaluación de riesgos también debe evaluar a la persona no autorizada que usó la PHI o a quien se hizo la divulgación. Se debe determinar si la PHI fue realmente adquirida o vista y hasta qué punto se ha mitigado el riesgo para la PHI. La mayoría de las notificaciones deben proporcionarse sin demoras injustificadas y a más tardar 60 días después del descubrimiento de la infracción. Las notificaciones de infracciones menores que afecten a menos de 500 personas pueden enviarse anualmente al Departamento de Salud y Servicios Humanos. La regla de notificación de incumplimiento también requiere que los socios comerciales de las entidades cubiertas notifiquen a la entidad cubierta de los incumplimientos en o por el socio comercial. Cumplimiento y ejecución. El incumplimiento de las reglas de privacidad o seguridad de la HIPAA puede dar lugar a importantes sanciones financieras y de otro tipo.
Podrán aplicarse sanciones civiles y penales tanto a personas físicas como a empresas. Las multas por incumplimiento de HIPAA pueden ser de hasta 1.5 millones por categoría de infracción por año. Se pueden imponer multas personales de hasta $250,000 si una persona viola la HIPAA y se descubre que hubo intenciones maliciosas detrás de sus acciones. Se pueden imponer penas de cárcel de hasta 10 años a las personas en casos que se consideren suficientemente graves. Conclusión. La ley y las reglas de seguridad de HIPAA están diseñadas para proteger al individuo del uso no autorizado de información relacionada con su salud. El uso malintencionado de la información recibida o vista por las entidades o sus empleados puede resultar en sanciones severas. Es importante que usted y su empresa sigan la directiva HIPAA.